Primera de Juan, capítulo 3. Leemos a partir del versículo 16. Juan 3:16. Primera de Juan. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Acomodémonos unos minutitos, hermanos. Dice el apóstol Juan que desde el principio el mandamiento de Dios siempre fue el mismo, o sea, amarnos los unos a los otros. Amarnos los unos a los otros. El apóstol Juan, en este capítulo 3, yendo un poco hacia atrás, dice, a partir del versículo 10, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído, dice el versículo 11. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Nosotros sabemos, dice Juan, que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente
en Él. Así dice Juan, y nos habla el tema central de la Biblia es el tema del amor. Es importante que nos amemos los unos a los otros. Es importante que nos amemos, pero dice la Biblia, dice la Escritura, no solamente de lengua ni de palabra, sino amarnos de verdad. Ese es un mandamiento de Dios que hoy, en estos últimos días o en estos últimos tiempos, es bastante, pero bastante difícil encontrar el amor genuino de Dios en el corazón del hombre. Es bastante difícil. Y de hecho, el apóstol Juan dice que el mundo nos aborrece. El mundo, como tal vez alguno de nosotros podría pensar que el mundo nos ve bien o que el mundo nos ama, simple y sencillamente porque nos aceptan como somos, no nos persiguen como en algunos lugares persiguen a los cristianos. Hay libertad de culto, nos tratan de locos, pero de ahí no pasan, de fanáticos, y podríamos pensar que el mundo nos ama, podríamos pensar que le caemos bien al mundo, pero la realidad y la verdad bíblica es que si nosotros pertenecemos a Dios, el mundo no nos va a amar. Si nosotros somos de Dios, el mundo no nos amará. El mundo nos odiará siempre. Por un lado nos sonríen, pero por otro lado, si pudieran, nos meterían un puñal en la espalda. Y esto no depende de los hombres. El asunto es que dice la Biblia que el mundo vive bajo el poder del maligno. El mundo vive bajo el poder del diablo. El diablo tiene poder y está dominando el mundo. Y cuando decimos que domina el mundo, lo que él está controlando y dominando en el mundo son las personas. Todo pertenece al diablo. Todo lo que es del mundo pertenece al diablo. Nosotros en un tiempo estuvimos en el mundo, hacíamos parte del mundo, éramos como ellos, hacíamos lo que ellos hacían y nos amaban, hipócritamente, pero nos amaban. Desde que decidimos dejar lo que el mundo nos daba y desde que decidimos seguir al Señor, el mundo comenzó a manifestar odio hacia nosotros, aunque si nosotros no lo vemos o no nos damos cuenta. La cuestión es que nosotros, los cristianos, la iglesia del Señor, nos encontramos en un lugar donde no somos bien vistos y no somos amados. Si nosotros fuéramos amados, este lugar estaría lleno, pero no somos amados. La gente no quiere lo que es de Dios. La gente aborrece lo que es de Dios. Pero si vamos el domingo a misa, en misa pareciera que ya no hay lugar para otro. Está talmente llena la iglesia católica que pareciera que no hay lugar para más personas. ¿Pero por qué? En primer lugar, porque no es iglesia de Dios. Es una iglesia, sí, y digo iglesia en su verdadero contexto, porque como dije recién, uno de estos días, la palabra iglesia quiere decir asamblea o reunión de personas. Donde sea que se reúne un grupo de personas, que sean cristianos o que no sean cristianos, a esa reunión, en el lenguaje original de la Biblia, se le llama eclesía, que quiere decir iglesia. Es una iglesia, sí, porque es una reunión la que están haciendo ellos. Están haciendo un culto
mas no a nuestro Dios. A un Dios sí, pero no es al nuestro. Entonces, aquella iglesia, aquel culto o aquella reunión que se hace allá pertenece al sistema y al gobierno de Satanás. Por eso mismo es que vemos la diferencia, porque la gente busca lo que le agrada, lo que les pertenece y lo que es de ellos. Pero no nos debemos engañar. Nosotros los cristianos no somos amados por el mundo. El mundo nos puede presentar una cosa, una buena cara, digamos, nos puede sonreír por delante para engañarnos, para que pensemos que están de acuerdo con nosotros, pero no es así. Definitivamente no es así. Si no, Dios no hubiera dicho que aquel que se hace o que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Aquel cristiano que quiere ser amigo del mundo, Dios lo considera su enemigo. Nosotros no podemos equivocarnos. Debemos hacer separación entre el mundo y nosotros, porque no tenemos nada que ver con el mundo. El mundo nos odia y nosotros los cristianos estamos en un lugar donde somos odiados. En este mundo somos odiados. Por este motivo dice la Escritura que si estamos en un lugar donde todo el mundo nos odia, donde todo el mundo nos aborrece, dice Juan que por lo menos nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nos tenemos que amar. Tenemos que velar por los intereses de los demás. No podemos pensar solamente en nosotros mismos. Esa es una idea equivocada y es una idea de mundo, es una idea y un pensamiento mundano. Aquel que piensa solo para sí mismo tiene un pensamiento mundano. El que piensa solo para sí mismo y para sí mismo y para sí mismo está manifestando algo que se llama egoísmo. Egoísmo porque tiene que ver con el ego. Solo para mí, para mí, para mí, para mí. Mientras que cuando pensamos a los demás, a las otras personas, se le llama altruismo. Cuando se piensa a los demás. No más egoísmo, sino altruismo. Y nosotros los cristianos debemos tener esta verdad en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuál verdad? Lo que dice Juan. Dice Juan en el versículo 21: amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Porque aquel, dice Juan, que no ama, o aquel que aborrece a su hermano, o aquel que odia a su hermano, es un homicida. Es un homicida. Y los homicidas, dice en el versículo 15, los homicidas no tienen vida eterna permanente. El amor de Dios, una pequeña palabra que tiene un gran peso delante de Dios, un grandísimo peso delante de Dios. Hoy en los últimos tiempos, la iglesia de los últimos tiempos está careciendo de amor. En la iglesia de los últimos tiempos no se ve amor. Hablo de la iglesia mundial
de la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia de Jesucristo de los últimos tiempos. Bastaría, hermanos, darnos una vuelta por Milano, y yo digo Milano porque es el lugar que conozco más, y sé cómo más o menos funciona, hablando de la iglesia del Señor. En Milano hay iglesias por todos lados, hay iglesia por aquí, iglesia por allá, y siguen naciendo, siguen abriendo iglesias, siguen levantándose iglesias, pero no hay unidad. Cada uno por su lado, cada quien por su rinconcito. Uno hace su actividad acá y para ¿cómo decirlo? Para colmo, hay iglesias que están en el mismo, ¿cómo sería? En el mismo palacio. Iglesias que están en el mismo palacio, por una escalera, en una escala se sube a una iglesia y por la otra se va a otra iglesia. En el mismo, pero los hermanos se pueden encontrar fuera, en el corredor, en el patio, se pueden encontrar, pero no se saludan. Y uno de repente ve que allá andan 2 o 3 hermanas, porque se les nota que son cristianas, porque andan de falda larga, algunas cubiertas de la cabeza, otras no, con la Biblia en la mano, y uno ve que son cristianos. Uno se da cuenta rápido cuando hay personas que son cristianos, pero cada quien por su lado, cada quien tira por su lado. Y es lamentable todo lo que estamos viendo en estos últimos tiempos, porque no solamente las iglesias están sufriendo divisiones, pleitos entre pastores, pleitos entre hermanos que llevan a juicio a otros hermanos que tal vez demandan a pastores, o pastores demandan a hermanos, miembros de iglesia. Y es horrible lo que se ve hoy en estos tiempos en la iglesia del Señor, cuando en la Biblia encontramos que no hay mayor amor que dar la propia vida por los hermanos. No hay mayor amor, no hay mayor demostración de amor que aquella de dar la propia vida por los hermanos. En el versículo 16 que leímos, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él, o sea Jesús, puso su vida por nosotros. Por lo tanto, dice Juan, también nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Mas yo me pregunto hoy en día, ¿quién está dispuesto a dar su vida por su hermano? ¿Quién estaría dispuesto hoy día a dar su vida por un hermano de la iglesia? Yo creo, hermanos míos, que estamos lejos de la verdad de Dios, lejos de la verdad bíblica, y hablo de la iglesia en general, no estoy hablando de nosotros. Pero es necesario hablar de esto, porque nosotros debemos de tener este tema en nuestro archivo, en nuestro repertorio, en la cabeza, en nuestra mente y en el corazón. Debemos de ser conscientes de este tema. Hablamos de hacer obra de Dios, hablamos de que todos fuimos llamados con un propósito, es verdad. Todos fuimos llamados para hacer algo, es verdad. Pero dice la Biblia que yo puedo hacer todo lo que me sea posible en la iglesia. Puedo barrer, puedo cocinar, puedo quizás estar en la puerta, irme a meter al bar, después predicar, después cantar, después hacer todo lo que me sea posible. Sin embargo, dice la Biblia que si yo no tengo amor, todo eso que hago
no me sirve para nada. No sirve. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13 dice: yo puedo hablar lenguas angelicales, yo puedo tener el don de hacer milagros, dice 1 Corintios 13 del 1 en adelante. Puedo tener el don de hacer milagros, puedo hablar en lenguas, puedo dice, interpretar lenguas, puedo hacer todo, dice el apóstol Pablo, pero si no tengo amor, no soy nada. Lo dijo el apóstol Pablo. Debemos ser conscientes, hermanos, de este tema bíblico, porque dije uno de estos días que cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos en primer lugar a buscar el rostro de Dios, a buscar la presencia de Dios, a buscar a Dios en primer lugar, pero en segundo lugar venimos para estar juntos con los hermanos. Mirad cuán bueno, dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así dice la Biblia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Y el salmista en una ocasión dijo: yo me alegré con aquellos que me decían, vamos a la casa del Señor. Es una alegría ir a la casa del Señor, no solamente porque vamos a buscar a Dios, porque eso todos lo hacemos, pero nuestra alegría también está porque vamos a estar con los hermanos, a estar juntos con los hermanos. Nosotros ante los ojos de Dios no somos desconocidos. Ante los ojos de Dios, ¿cómo les digo? ¿Qué les parece si nosotros tenemos 2, 3, 4 hijos nuestros, y de repente vienen nuestros hijos a visitarnos a casa? Digamos que nuestros hijos crecieron y salieron de casa. Un día vienen a visitarnos nuestros hijos. Pero, ¿qué pasaría si estando nuestros hijos en casa nuestra, nosotros vemos que ellos hablan con nosotros, que somos sus padres? Habla uno, habla el otro y habla el otro. Mas entre ellos no se hablan. Como padres nos pondríamos a pensar, ¿qué pasa? ¿Por qué no se hablan entre sí? Porque no es normal. Lo normal es que si los hijos vienen a visitar a sus padres a su casa, es una fiesta. Es una fiesta donde vamos o nos reunimos a ver a papá, nos reunimos a ver a mamá, y entre hermanos hablamos, conversamos, nos abrazamos, reímos, lloramos, recordamos tiempos buenos, tiempos de risa, tiempos de llanto que tuvimos cuando éramos niños. Nos acordamos de tantas cosas, y la reunión en casa de nuestros padres es una fiesta. Y todos llegamos con un propósito, para estar con papá y con mamá. Pero si los hermanos llegan a visitar a papá y a mamá y hablan con sus papás, pero entre ellos no se hablan porque tienen sus motivos, habrán peleado, habrán discutido, no sabemos, pero no se hablan, ¿cómo se sentiría el padre o la madre viendo que sus hijos que vinieron a visitarla no se hablan entre sí? ¿Cómo se sentiría la mamá? Si fueran nuestros hijos, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Cuál sería nuestro sentir, nuestra reacción si vemos que nuestros hijos no se hablan y están en casa nuestra porque vinieron a visitarnos? Ante Dios, nosotros que venimos a la casa del Padre,
Ante Dios, yo no pertenezco a un, ¿cómo decirlo?, a un grupo separado, y quizás la hermana Nelly a otro grupo separado, el hermano Juan a otro grupo separado, Manfredis, la hermana Carmen, y cada quien por su lado. Ante Dios, nosotros ni siquiera estamos separados. Hay un misterio en la Biblia, y es aquel misterio que encontramos cuando dice en la Escritura: por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El hombre y la mujer continúan siendo separados físicamente. Mi esposa está allá sentada, yo estoy acá, pero ante Dios, Dios no ve uno, Dios no ve dos, Dios ve uno, porque nos volvimos un solo ser, una sola carne. Y ese es un misterio de Dios. Cuando Dios llama a nosotros los cristianos, nos llama a ser parte de la iglesia y nos trae a la iglesia y nos convertimos a Jesucristo, todos nosotros pasamos a ser, de personas individuales, pasamos a ser una sola persona. Jesús, una vez orando al Padre, le dijo: Padre, así como tú y yo somos uno, que estos también sean uno. Es decir, Dios no ve personas individuales. Por algo somos el cuerpo de Cristo, somos un cuerpo. Un cuerpo. Por este motivo, por esta razón, es que Dios no puede ver un cristiano discutiendo con otro cristiano. Dios no puede verlo. Dios no puede ver que un cristiano ve mal a otro, que un cristiano se pone a hablar en mal de aquel otro, de un cristiano que está manifestando celo por el otro hermano, o que está manifestando egoísmo hacia el otro hermano, o está manifestando envidia hacia el otro hermano. Esto a Dios no le agrada. No le agrada. Y si alguno, dice Juan, si alguno aborrece a su hermano, es homicida. Es homicida. Así como Caín mató a su hermano Abel, dice Juan, el que odia a su hermano es un homicida, porque no le metió el cuchillo de verdad, mas en su corazón hace ratos que lo mató. En su corazón hace tiempo que lo mató. Cuando dice: cuánto quisiera que le pasara esto, cuánto quisiera que le sucediera esto, cuánto quisiera que le pasara un camión encima, en su corazón ya lo mató. Y ningún homicida entra en el reino de Dios. Es importante, hermanos, que nos amemos los unos a los otros. Jesús dijo que el fundamento de esta iglesia es el amor. El fundamento de su iglesia, sobre lo que se ha construido o edificado toda la iglesia del Señor, es el amor. La iglesia se fundamenta en un mandamiento, uno que se divide en dos partes. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un mandamiento dividido en dos partes: amor hacia Dios y al prójimo, al que está cerca de mí. Si tengo este amor en mí para Dios y para mi hermano, yo estoy en orden con Dios. Como dice el italiano, sono a posto. Mas si no tengo amor, dice Pablo, y cierro con esta lectura para recordarlo,
Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13. Dice Pablo: a partir del primer versículo, Primera de Corintios 13, 1, dice Pablo: si yo hablase lenguas humanas, angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera, dice Pablo, todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladara los montes o las montañas, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara todo mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no es egoísta, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. La ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, dice Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora dice, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor. Debemos amarnos, hermanos, los unos a los otros, porque este es el deseo de Dios. Somos sus hijos, somos su pueblo. Amémonos. No permitamos que el diablo meta ningún tipo de espina en nuestro corazón. No permitamos que el diablo siembre en nuestro corazón odio o rencor hacia nuestros hermanos. Y si algún hermano o que dice ser hermano en algún momento comienza tal vez a hablarles en mal de otra persona, o a quererles hablar cosas que no van, no se presten a este tipo de personas que les gusta solamente hablar en mal de otros, manifestar su desacuerdo en todo. No debemos prestar nuestro oído para todo esto, porque la Biblia es clara. Nosotros no debemos odiar, guardar rencor, ni nada de esto. Hemos sido llamados a ser pueblo de Dios, nación santa. Nación santa. Y el mandamiento que tenemos desde el principio, dice Juan, dice Giovanni, dice Juan, dice Pablo, Pedro, todos los que escribieron nos hablaron del amor. Jesús habló mucho del amor. Debemos aprender a amarnos los unos a los otros, porque solamente así veremos a Dios.